And our subject today is the nature Nuestro of tema love. hoy en día es la naturaleza del amor por otros. Y la exhortación que tenemos aquí en este capítulo de cosas prácticas, como ustedes recordarán, el apóstol ha pasado a exhortaciones prácticas desde el comienzo del capítulo 12 y los capítulos 1 al 11 eran las gloriosas doctrinas de la fe y ahora tenemos aplicaciones. Y aquí en el capítulo 13, versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Vamos a lidiar muy brevemente con esto que mencionamos la vez pasada, que no debamos nadie a nada, es decir, de forma irrazonable que no lo hagamos o que no tenga ética en ello, porque la Escritura no impide ni prohíbe que se preste o se pida. Evidentemente aquí el sentido es que no tenemos que continuar prestando, y el griego puede ser traducido de esa forma: no continuéis debiendo a nadie nada. La implicación es más allá de acuerdo que haya sido el acuerdo o más allá del tiempo correcto. El Señor Jesucristo dijo: no rechacéis a aquel que os pide. Y también dice: prestad, y da las condiciones para ello. Entonces, no es algo deshonroso el necesitar pedir o el prestar. Pero bueno, no hay contradicción aquí. Claramente el sentido es que no debemos de deber de forma que no sea ético, que no sea más allá del tiempo acordado, que no cumpla con las cosas acordadas, con las cosas establecidas. Entonces, no debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros. Y esto implica que el tipo de deuda que se tiene en mente es algo que le deuda a la persona. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Este sino es como un pero, significa esto: el amarnos unos a otros. Es un deber separado. Esta es una obligación que tenemos, una deuda. La única deuda, dice Cristo y el apóstol Pablo, la única deuda que debemos tener, que es una deuda de por vida, y una deuda que nos obliga, es amar a otras personas. Primero que nada, desde luego, al pueblo del Señor. Esa es nuestra primera responsabilidad para la familia de la fe. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y en segundo lugar, a toda persona. No debemos deberle nada a nadie, con la excepción de que nos amemos los unos a otros. Es algo que debemos a otras personas, el amor. Es una deuda que tenemos para con ellos, una obligación que nunca será completamente pagada a través de nuestra vida. Después hay preguntas. Es una deuda que tenemos que pagarla de acuerdo a la ley de Dios, los 10 mandamientos, en particular los últimos 6 mandamientos, la segunda tabla de la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y claro que sí lo hay, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto aplica a la segunda tabla de la ley, los mandamientos del 6 al 10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume ese gran resumen del Señor. Entonces esta es una deuda que debemos pagar a todo hombre, a toda persona. Y el apóstol no menciona esto en forma estricta, pero menciona aquí diferentes mandamientos. ¿Y por qué no menciona de forma específica los otros mandamientos, el quinto y el noveno, por ejemplo, que no menciona? Esta es la segunda tabla de la ley. Bueno, no está dejándolos a un lado, solamente menciona 4 porque está usando un ejemplo, es suficiente. Mencionar 4 es suficiente. Después indica de todos los mandamientos. Y evidentemente sabemos que se refiere aquí a la segunda tabla de la ley porque los primeros 4 mandamientos son nuestro deber para con Dios mismo. Y el tema aquí es el amor a otras personas, amarnos los unos a los otros. Entonces, claro que tenemos aquí la segunda tabla de la ley. Esto es lo que se tiene en mente aquí en estos versículos. Y aprendemos la naturaleza de este amor, la vemos, la forma
del amor que se tiene en mente, analizando estos ejemplos que tenemos aquí de los mandamientos. Obviamente, no se nos ordena que amemos a toda otra persona con un amor emocional, un amor emotivo. No necesariamente es así. Algunas personas dicen, tienes que amar a otros de forma incondicional. Bueno, un momento. Vamos a referirnos a qué es el amor incondicional. No existe algo como el amor incondicional. No existe el amor incondicional. Cada vez que escuchas que alguien menciona ese término o se lee en un libro, pues tal vez no se den cuenta ellos, tal vez no pensaron bien al respecto de lo que han usado, pero están hablando tonterías. No hay algo como el amor incondicional, no existe. Tal vez tú dices, ¿acaso Dios no nos habla, no nos ama con amor incondicional? Lo leemos en ciertos libros. Pues no, no es así. Dios no ejercita un amor incondicional. Esa es una tontería, eso es algo falso. Pero ¿acaso Dios no nos amó a aquellos que han sido traídos a Cristo y no mostró su amor en la cruz del Calvario, su sufrimiento y muerte por pecadores? ¿Acaso Él no nos ha perdonado libremente? ¿Acaso no es esto un amor incondicional? Pues no, Dios ama con condiciones. Él solamente ama al obediente, al justo. Y entonces, ¿cómo nos ama a nosotros? Pues porque, como ustedes saben, Cristo el Salvador ha venido. Y su justicia, Él ha vivido una vida justa representándonos, y esta justicia es imputada, acreditada a nosotros. Y Dios nos mira y Él nos ve revestidos en la justicia de Cristo, porque no tenemos ninguna que sea nuestra. Y Cristo sufrió y murió para poder cargar el castigo debido a nuestro pecado, de modo que nuestra deuda ha sido pagada. Nuestro castigo alguien más lo llevó, de modo que el amor de Dios puede ser derramado sobre su pueblo. Pero no es incondicional. Cristo ha cumplido las condiciones por nosotros. Y yo me acuerdo hace años, una madre vino a mí y me dijo, soy culpable de un gran pecado. He pecado en contra de mis hijos. Cuando ellos hacen cosas malas, eran pequeñitos en ese entonces, cuando tiran cosas y hacen desastres terribles y no lo limpian y todas esas cosas, me pongo muy molesta con ellas. Soy culpable en contra del Señor porque no estoy ejercitando un amor incondicional. Pues no existe el amor incondicional. Claro que los niños harán tonterías y uno estará muy descontento con ello, pero eso no te hace malvado, ¿no? Tenemos que estar en contra de aquello que está mal. Los niños tienen que ser entrenados a hacer lo que es correcto, obviamente, pero el amor incondicional es un término completamente equivocado y los predicadores en todo lugar están intentando señalar esto. El mundo de la psicología, mezclada con la enseñanza cristiana a veces, ha producido algunos términos ridículos. No se nos ordena a amar a otras personas con un amor incondicional. Bueno, hay un problema conmigo. Cuando mi vecino hace una cosa terrible, verdaderamente me pongo muy molesto y eso no es amor incondicional. Se supone que tenga una cosa sentimental que fluya para con esa persona todo el tiempo. Esa no es la enseñanza de la Biblia, lo aclaro. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de amor es el que se tiene en mente aquí? Si no es ese ficticio supuesto amor incondicional. Y si tampoco es una emoción sentimental nada más, entonces, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando aquí? Tengo la orden de Dios de que me caiga bien todo mundo, sin importar cómo se comporten. No, ni siquiera se me ordena que yo mismo me caiga bien, y yo lo mencionaré en un momento. Esto no es un asunto de que alguien me caiga bien o no. Tal vez algunas personas, bueno, pues, pero aún así hay una manera en la que tú les puedes amar y les debes amar, incluso si es simplemente tenerles compasión. Hay ciertas formas de amor
Esta es una cosa muy flexible y lo aprendemos de estos mandamientos. Mandamiento número 5, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Ustedes se acordarán que esto aplica no solamente a tu padre y madre. Ese es el supremo mandamiento en una familia de mandamientos. Cada uno de los mandamientos, cada una de las provisiones es el encabezado de una familia de órdenes. Por ejemplo, no matarás, y frecuentemente lo intentamos explicar. No matarás es el pecado principal de una familia de pecados que tienen que ver con matar. Y Moisés mismo explica el mandamiento. Así que hay una prohibición completa al respecto de secuestrar, por ejemplo, y también, por ejemplo, arrebatar a alguien para la esclavitud. Y la esclavitud del Antiguo Testamento era muy diferente de la esclavitud que tenemos en mente hoy en día, porque eso era matar la libertad de alguien, eso era matar la felicidad de una persona. Entonces tomar la vida simplemente es el pecado principal, pero incluye todo tipo de pecados. Moisés condena a alguien que ha arrebatado el respeto de un padre que está envejeciendo y lo culpa de asesinato. Si una persona, por ejemplo, le roba de su bienestar y respeto a un padre, si lo vemos a la luz de los 10 mandamientos, esa persona es culpable de asesinato. Así que cada uno de los mandamientos incluye una familia de pecados. Entonces, honra a tu padre y tu madre. No solamente implica tu padre y madre literal, pero también aquellos que son tus padres, que te emplean, por así decirlo, tus padres cívicos, tus padres en la iglesia, en otras palabras, aquellos que son tus líderes correctos, aquellos que están encima de ti y necesitas respetarles y necesitas honrarles. Y el mandamiento no es que te caigan bien, tal vez son personas que tal vez son desagradables. La orden no es amarles de una forma emotiva, incondicional, sentimental. La orden aquí es que les honremos, que les respetemos. Y bueno, no me tardo más con esto, pero como ustedes saben, este es el mandamiento que tiene una gran promesa. Y si tú honras a tus padres, entonces tu vida será extendida en la tierra de los vivientes. Esa es una promesa. Entonces, ¿qué significa? Bueno, no seas una persona rebelde que reinventa la rueda en cada área de la vida y que ignora todo lo que tus antepasados o tus padres mismos, tus padres cívicos, los que te emplean, ignora todo lo que las generaciones anteriores han correctamente establecido y dicho. Si tú no guardas este mandamiento, pues no serás una nación estable, una persona estable. Y esto aplica evidentemente de forma literal a Israel de antaño. Si ellos quitaban la tradición de sus padres y pensaban que ellos eran tontos y ridículos y que la sociedad podía ser completamente rediseñada, bueno, pues sería una nación inestable y sus vidas como personas no serían largas en la tierra que el Señor les había dado, porque serían un pueblo inestable. Muchas personas me preguntan esto, así que pensé que tomaría la oportunidad de responderles de forma extendida. Ahora, ¿no ves eso hoy en día en la sociedad? La sociedad nunca ha cambiado tan rápidamente como hoy en día. Y todos los valores morales y los estándares y los caminos del pasado han sido derrocados, quitados en unas cuantas décadas, echados a la basura. ¿Y cuál es el resultado? Una sociedad inestable. Y cada vez más inestable. Esta es la palabra de Dios la que nos está diciendo que honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Volviendo al punto. Es respetar. Y hay que tener cuidado antes de que rediseñemos todo y cambiemos todo. Honra a tu padre y a tu madre. Trátales correctamente. Aquellos que están encima de ti. Aquellos que te dan trabajo. Aquellos que son tus líderes. Pero esto nos muestra que es el amor. Esta es una expresión de amor. No necesariamente involucra crear algún amor artificial, algún amor sentimental, emocional artificial. No. Es un honor debido.
es algo que es debido. Y el amor incluye honrar al padre y a la madre y todos los que están encima de ti. No matarás, por ejemplo. El pecado principal en una familia de pecados, como he mencionado. No hay que destruir la felicidad de alguien o el respeto de alguien, como ya lo dije. Hay que honrarles y respetarles. Y lo que estoy intentando explicar es que al ver cómo los mandamientos nos explican este tema, vemos entonces el tipo de amor que está en mente en estos versículos, en este mandamiento. Lo mismo con robar. No hurtarás. Esto es deshonesto y despreciar a una persona si se le roba. Tú no robarías si supieras que ellos pueden ver que estás robando. Pero a ti no te importa al respecto de dañar o las consecuencias y les faltas al respeto a esas personas de quien robas. Y claro que es algo deshonesto. Y todas estas cosas nos hablan al respecto de mostrar respeto a la otra persona, consideración también, utilidad, protección de la otra persona, de su propiedad y reputación. No darás falso testimonio, mentir al respecto de la otra persona, o mentirles a ellos o chismorrear al respecto de ellos, porque ya sea que tú de forma emocional les tengas afecto o no, tienes que proteger su reputación y tienes que proteger su propiedad también. Tienes que ser amigable, tienes que ser cortés. Tienes que orar por ellos y tienes que acordarte de tus debilidades también para con ellos y tu testimonio más bien para con ellos. No debilidad, sino testimonio. Y el testimonio que tú puedas dar o no, tal vez dependerá de que tú les trates bien con consideración y cortesía. Entonces el mandamiento aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto está hablando no respecto de sentimientos ni emociones, sino que está hablando a respecto de respetar, de considerar, proteger, tener cuidado, tener amistad, tener compasión. Todas estas cosas para con otros. Estas son las expresiones importantes y verdaderas del amor. Y esta es una deuda. Tienes una deuda para aquellos que están cerca de ti, para aquellos que tú conoces y claro, para otros creyentes, incluye una deuda de afecto. Y tenemos que examinar nuestros corazones, cómo nos está yendo en este punto. ¿Tenemos afecto? Y tomamos responsabilidad por las durezas que enfrenten otros y les apoyamos. Bueno, ¿cómo amar? Y esto está en el pasaje también. Mira el versículo 9. Tenemos que considerar el mandamiento porque no adulterarás, no matarás, no harás nada que dañe a las personas, no robarás nada de ellos, no darás falso testimonio en contra de ellos, les tratarás bien, correctamente. Ese es el amor. Y si hay otro mandamiento, se engloba en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esto introduce otra cosa, porque algunas personas ven estas palabras, incluso aquellos que son evangélicos, y los interpretan de una forma que está muy mal, muy equivocada, que es una forma tonta y loca. Y aún así es algo muy común hoy en día, es una tontería, una exégesis muy tonta. Dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, debes amarte a ti mismo, dicen ellos. ¿Hay algo más extraordinario que esto? Que alguien obtenga de esta hermosa sentencia, de este hermoso enunciado, la responsabilidad de amarte a ti mismo. Dicen algunos, y es lo que dicen: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dicen algunos. Entonces se hacen teorías. No puedes amar a tu prójimo hasta que te ames tú mismo, tú misma. La orden de Dios es que te ames a ti mismo. Necesitas autoestima, etcétera, dicen algunos. Tienes que pensar bien de ti. Algunas personas intentan quitar la ofensa de esta tontería diciendo lo que tú debes llamar a la persona que eres en Cristo, y eso introduce otro grupo de sentimientos. Pero esto no es lo que el pasaje significa en absoluto, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es
un dicho conciso. No tiene que ser diseccionado de la forma en que algunos hacen hoy en día. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que llamaríamos un aforismo condensado, un enunciado condensado, resumido. Y estrictamente la expresión necesita más palabras, pero está condensada, es un dicho condensado, resumido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que ames a tu prójimo tratándole a él como tú quisieras ser tratado. Eso es lo que significa, como tú desearías que otros te tratasen a ti. Así amarás a tu prójimo, como tú desearías que otros te amaran. Pero bueno, otros aforismos dejan muchas palabras afuera, las dejan a un lado para que esto sea memorable. Y claro, y todo el mundo sabe que este es el significado. ¿Cómo es que llegamos a la idea de que uno se tiene que amar solito primero? ¿Cómo alguien puede interpretar este enunciado en la Biblia haciendo que contradiga todo el 99.9% de la enseñanza de la Biblia respecto de este tema? En todas partes de la Biblia. No se supone que nos amemos nosotros mismos y nos estimemos. No se supone que trabajemos en ello, sino que tenemos que ser personas humildes, modestas. Personas que saben muy bien sus altibajos y sus fallas y sus pecados. Y siempre debemos depender de Cristo, siempre debemos depender de su muerte redentora en la cruz del Calvario para que remueva de nosotros nuestro pecado, y siempre debemos buscar la ayuda de Dios para luchar en contra de nuestro pecado. No hay nada más criminal que la enseñanza del amor propio. Amarás a tu prójimo como si tú fueras él o ella, como si fueras tú. Evidentemente que el Señor Jesucristo tiene un enunciado paralelo en el Sermón del Monte. Todas las cosas que quisierais que los hombres os hicieran a vosotros, hacedlas vosotros también, porque esto es la ley y los profetas. Lo he parafraseado. Entonces el aforismo simplemente significa: trata a otras personas, a tu prójimo, como tú quisieras ser tratado, tú mismo, tú misma. No ámate a ti mismo, ama a tu prójimo, como tú mismo, tú misma desearías o esperarías que alguien te tratase. No te sujetas a dolor y castigo, no te sometes a ti mismo, a ti misma a insultos y problemas de ti mismo, de tu misma persona. Serías una persona loca si hicieras algo así. Ponerte problemas a ti mismo, a ti misma. Y entonces no hagamos nada malo a nuestro prójimo. Esta es la enseñanza. Esto no es algo opcional, es la orden del Señor. Hay que ayudarle al prójimo. Aquí están los impedimentos al amor para otros. El orgullo. El orgullo es algo terrible. Y no tienes que considerar a otros. Más bien no consideras a otros por tu orgullo, te consideras solamente a ti mismo. Y junto al orgullo está el amor propio. Una persona que esté ocupadísima, pensada en sí misma, en vez de pensar en algo obvio que necesita alguien que conocemos. Y después hay desobediencia deliberada. No aceptamos que debemos amabilidad a otras personas y no lo hacemos que sea algo de un examen propio. Examinamos nuestro corazón, decimos: ¿he sido deshonesto hoy en día? ¿No he mostrado amabilidad este día? Sí, está bien, pero también hay que incluir: ¿acaso he extendido estas responsabilidades a los que están a mi alrededor tanto como tenía que haberlo hecho? Esto lo estoy considerando. ¿Tienes convicción porque hay una ausencia de utilidad para con otros? Aquí está la ayuda que puedes obtener. Considera siempre tu propia gracia de Cristo, tus propias bendiciones y el perdón que te ha dado y cuánto has recibido. Considera estas cosas. Cuando te sientas mal por lo que alguien te ha hecho, medita en tu mente tus propias faltas, repásalas. Y eso te ayudará a considerar mejor a la otra persona. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo.
Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es la ley de Dios. El ser utilidad, el ser útil siempre y tener compasión y preocupación por otras personas. ¿Esto te salvará? Claro que no. Esto no salva a nadie. Ninguna cantidad de obediencia a la ley nos puede salvar. Cualquier obediencia que tengamos a la ley de Dios es completamente inadecuada. No puede asegurar el favor de Dios, ni tampoco el lugar en el cielo, ni la salvación. Y por completo es aplastada por tantos pecados y faltas nuestras. Para tener salvación necesitamos la gracia de Cristo. La salvación tiene que ser libre y gratuita. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, confiar en su muerte redentora y en su justicia solamente y nada más. Y recibir como un don, como una dádiva, como un regalo el perdón de Dios y la nueva vida que Él da. Y una vez que somos creyentes, el guardar la ley tendría que ser nuestro deseo, nuestro objetivo, el honrar a Dios, el agradar a Dios. Es un fruto de la salvación. Si tú te comportas muy mal para con otras personas y no les das ninguna consideración y no amas a tu prójimo, entonces de verdad dudamos si algún día fuiste salvo o salva, porque esto es una seña de la salvación, el tener hambre y sed de guardar la ley de Dios. No es el medio de su salvación, sino que es el fruto de su salvación. Y entonces una de las grandes señas, marcas de que una persona ha sido salva es que tienen una conciencia al respecto de una ley como esta y tal mandamiento como este, el amar a su prójimo y guardar la segunda tabla, la segunda parte de la ley. Avancemos al versículo 11 y con esto avanzamos a la conclusión. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y veamos estas maravillosas palabras en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Podríamos leer todo lo que falta del capítulo. Ahora es el tiempo. Y la noche ya está avanzada en que todo creyente verdaderamente se enfoque en obedecer todos los mandamientos prácticos de los capítulos 12 y 13. Este versículo 11 no solamente se refiere a la exhortación de amar a tu prójimo, sino que se refiere a todo en el capítulo 12 y 13. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Volvemos a esto. Una ofrenda. ¿Se acuerdan ustedes? Dije semana tras semana que hay dos formas de adoración, dos formas de alabanza. Aquella que es directa a Dios en la oración, en la alabanza, tal como lo que hemos estado ofreciendo en este culto, en este momento. Y después también tenemos la segunda área de la adoración, la segunda esfera de la adoración, que es el ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo. Tu vida tiene que ser para Dios y lamentablemente hay dos formas de vivir la vida cristiana. Estoy simplificando, pero ampliamente. Puedes ser salvo, conocer al Señor, tener la salvación, tener el cielo, tener las bendiciones de Dios y agradarte a ti mismo. Qué lamentable. Sí, adoras tal vez. Vives una vida saneada de forma razonable y tienes todo lo que quieres comprarte, haces cualquier cosa que quieres, te agradas a ti mismo, te vas de vacaciones arrojando la casa por la ventana, aspiras a éxito en este mundo. Claro que no perderás tu salvación. Has venido a Cristo, caminas con Él, Él ha cambiado tu vida, pero no estás ofreciendo tu cuerpo y tu vida como un sacrificio vivo. No eres completamente de Él tu prioridad eres tú y tu familia y tu casa y lo que tú disfrutes y tu bienestar. Esa es tu prioridad. O la otra parte,
O la otra opción es ofrecer tu vida a Él. Y el gran propósito de que tú estés en esta vida es, sí, cuidar a tu familia, levantar a tus hijos, criarlos, proveer lo correcto para ellos, darles un buen entrenamiento para el futuro. Sí, todo eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero nuestra gran prioridad, nuestro verdadero propósito es vivir por Cristo. Vivir por el día venidero. Es estar a su servicio. Y todo lo que hacemos y todo lo que adquirimos, que sea de algún tamaño, lo que sea, tenemos que pensar primero que nada, verdaderamente esto es para Cristo, verdaderamente estoy honrando a Cristo, y antes de decidir que voy a dedicar cierto tiempo a alguna cosa, alguna aventura que quiera, o cierta cantidad de dinero a algo, decimos, ¿cuáles son mis prioridades espirituales? Antes de tomar alguna decisión grande en la vida, esas grandes encrucijadas a las que llegamos en el camino de nuestra vida, tenemos que orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Puedes tomar las bendiciones de la salvación y agradarte a ti mismo? ¿O puedes participar en este segundo acto de adoración y ofrecer, rendir tu vida como un sacrificio vivo? Esta es la segunda parte al respecto de la cual habla el apóstol en estos versículos. La noche avanzada, la noche ha avanzado, por tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas, vistámonos de la armadura de la luz, participemos en la santificación, versículo 13 y el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Está hablando a los creyentes. Esto no es una analogía para la salvación aquí. Esto es adoptar el estilo de vida que es el ejemplo de Cristo. ¿Por qué vivió Él? Para ganar almas era su misión. Su gran campaña por almas era su misión. Su gran objetivo era el Calvario. Y después la resurrección. El pago, el precio, el asegurar la salvación y la vida eterna, la bendición eterna para su pueblo. Él no perdió el tiempo en absoluto. A todo lugar donde fue, cada caminar que emprendió era parte del gran plan, del gran propósito de su misión. Así es como debemos vivir. Debemos revestirnos de Cristo. Voy a volcarme al mundo este año. Quiero ver el mundo, quiero ver aquel lugar y aquel otro lugar. Y quiero sentir la atmósfera de este lugar y aquel otro lugar. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque es una experiencia que yo quiero. Porque es algo que yo quiero tener y sentir y recordar y conocer. Yo. Y quiero llevar diferentes cosas a casa conmigo. Pero ¿para quién es eso? Si tú fueras a servir a algún misionero, algún propósito para el Señor, pues bueno, está bien, pero si no, es que esto es para mí, así es como tú piensas. Pregunta número 1, ¿verdaderamente eres salvo? Pregunta número 2, ¿verdaderamente eres tú uno de estos creyentes que nunca ha entendido todavía la vida de dedicación y compromiso a Cristo que debemos tener? ¿Nunca verdaderamente te has rendido por completo a Él? Has orado, lo has dicho, pero no lo has entendido, no entiendes lo que significa. Esta es la gran exhortación. No has anhelado, dice el apóstol. En estos versículos nos dice, no has anhelado que Cristo vuelva pronto. Dice que en lo que a ti respecta, Cristo viene pronto. No vas a vivir pronto, no tienes mucho tiempo. Tenemos una vida terrenal corta, no tenemos mucho tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes por vivir? ¿20 años? ¿30? Tú no lo sabes, desde luego, cuánto tiempo te queda por vivir. Tal vez eres joven. Y tal vez te quede poco tiempo de vida. No tenemos mucho tiempo aquí antes de que en lo que respecta a nosotros, si somos cristianos, muramos y vayamos con Cristo en el paraíso. Pero después nuestra oportunidad de servicio a Cristo se termina ya. Servirle por amor es estar en su causa y anteponer a Cristo. La oportunidad cuando morimos se va, desaparece, es lo que quiere decir aquí el apóstol. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño.
maravilloso lenguaje. Ya es tiempo. Si tú eres el primer tipo de cristiano que menciono, que toma la bendición de la salvación y ama al Señor, pero que nunca rinde su vida a Él, verdaderamente a Él, no entendiste verdaderamente esa parte, estás dormido entonces. Ahora, despierta de tu sueño, despierta la realidad, vive la vida cristiana, considera las almas, considera tu lugar. De esto es lo que está hablando aquí, versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este mundo. Te conformas a este mundo, te adaptas a este mundo. Tú escuchaste en las noticias, ayer o antier, no me acuerdo. Había algo, tal vez no lo escuchaste, pero algunas personas que estaban renovando una casa encontraron algo. Y resultó que era una carta que escribió un niño de 6 o 7 años. Era una carta a Santa Claus, a Papá Noel. ¿Tú pensarías que el pastor iba a mencionar Santa Claus en un sermón? Bueno, pues era una carta para Santa Claus, para Papá Noel. Y los que construían, los albañiles, encontraron esta carta de algún lugar. No puse mucha atención, pero bueno, buscaron a este niño, ahora ya tiene unos 70 años, ahora buscaron a ese niño que 70 años antes se había escrito esa carta, ya tenía ahora 70 y tantos años ahora. Bueno, escrita de una manera muy hermosa en aquel entonces, y había gran modestia en la petición de la carta a Santa Claus, había gran humildad en lo que se pedían, cosas que no costaban nada, cosas simples. Y entonces los jóvenes que vieron esto estaban sorprendidos. Cuando pensaban al respecto del gasto que representaría lo que ellos querían hoy en día, dijeron, oh, las cosas han cambiado. Ha pasado mucho tiempo desde el tiempo en que ese niño pidió cosas pequeñas, porque fue tal vez un poco después de la guerra. La sociedad ha cambiado. Pero aquí está la aplicación espiritual de lo que estoy mencionando. El cristianismo ha cambiado. Ha cambiado bastante, tanto ha cambiado. Lo que la gente quiere hacer ahora como cristianos y lo que quieren tener y el grado al cual quieren agradarse a sí mismos ha cambiado de forma sobrecogedora. Soy un hombre mayor, pero me acuerdo hace años, la mayoría de los cristianos querían vivir por el Señor. Hablaban al respecto de dedicación y consagración y tenían seriedad, eran serios en lo que decían. Había servicio al Señor, había escuela dominical, había todo lo demás. Había excepciones, claro. Pero ahora todo ha cambiado. Yo no estoy hablando de ustedes, amadas personas en el tabernáculo metropolitano de Londres. Estoy hablando en general respecto de los cristianos. Las personas quieren agradarse a sí mismos. Haré esto, haré aquello. Compraré esto. Usaré mis noches así o así. Me iré de vacaciones y me gastaré todo el dinero aquí y allá. Esto es doloroso hoy en día. En las universidades, algunos cristianos estudiantes van por todas partes. Conozco al respecto de algunos y cada vez que hay vacaciones están en alguna otra parte del mundo. No están haciendo nada por el Señor. No piensan al respecto de ellos. Son personas agradables, pero no sirven al Señor. No saben nada mejor. El tipo de enseñanza que reciben como cristianos parece que no es correcta, es pobre. Entonces no saben al respecto de la consagración. No evalúan las cosas correctamente, no las consideran. Si nos remontamos a los días de los pioneros, hace muchísimos años, Hudson Taylor, cuando él era un jovencito, entrenando para ser doctor, él casi se moría de hambre porque estaba entrenándose a sí mismo para los días cuando él estaría en China como misionero y tal vez pasaría hambre como pionero y tendría que sobrellevar las dificultades allá. Hoy en día comemos todo lo que queremos, hacemos lo que queremos, planeamos lo que queremos agradarnos. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, no tengo amargura, pero mucho de esto viene del movimiento carismático. En 1960, en esa década, de forma pastoral visité una casa y me sorprendí. El movimiento carismático estaba comenzando y aquellos
que estaba visitando estaban de lleno en eso. Y cuando fui a su casa, todo era mundano. Y los jóvenes que eran adolescentes allí iban a los conciertos de rock y pop y tocaban instrumentos que querían. Y hacían lo que querían y planeaban todo lo que querían. Y yo dije, oh, este no es mi cristianismo. No me di cuenta qué tan rápido se introduciría el cristianismo y cómo se derramaría de las iglesias carismáticas a aquellas no carismáticas. Y me recuerda de aquel pequeño que escribió su carta de Navidad tan modesta, pero ahora todo ha cambiado y ha cambiado también en la iglesia. Y el apóstol nos llama a todos y dice, ya es tiempo. Tenemos que empezar a aplicarnos seriamente a todas las exhortaciones de los capítulos 12 y 13. Tenemos que revestirnos de Cristo y tenemos que vivir por Él. Y tenemos que considerar todo a la luz de nuestro servicio, nuestro amor y nuestros objetivos para con Él y de Él. Así que leo los versículos finales del capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, la armadura de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia, sino vestíos el Señor Jesucristo. Vivamos por Él, queridos amigos. Y no proveáis para los deseos de la carne, para satisfacer sus deseos. Queridos amigos, el versículo 11. Ya hora de levantarnos del sueño es. Esta es la época de la iglesia, del evangelio, del cristiano, del cristianismo. Es la era cuando el evangelio puede ser predicado a través del mundo. Esta es la era para vivir por Cristo. Sirve a Cristo, vive por Cristo. Ese es el mensaje de la última parte de Romanos capítulo 13.